Bien, para el día de hoy, profesor, ¿qué cosa vamos a tratar? Es la clásica pregunta de mis alumnos. ¿Qué hacemos hoy día? Hoy día vamos a hablar de una etapa conocida como la primavera democrática. ¿Ya? Muy bien, efectivamente. Vamos a ver esta etapa, primavera democrática. Y haciendo, obviamente, un pequeño momento de preguntas, lluvia de ideas, dicen los jóvenes, profe, conocimientos previos, ya. Queremos ver cuánto sabes del tema. Ante todo, ¿quién es él? Está fácil, profe, está fácil. Él es Manuel Prado, profe. Muy bien. Él es Manuel Prado. El siguiente personaje es el que aparece en tu billete de 10 solcitos. En tu billete de 10 soles. Claro. Él es José Abelardo Quiñones. José Abelardo Quiñones. Muy bien. El último de acá, a ver, de este lado, ¿quién es el último? Para la Policía Nacional, muy importante, ¿eh? Muy importante para la Policía Nacional, claro que sí. Alipio Ponce Vázquez. Alipio Ponce Vázquez. Vamos al otro lado. ¿Y este personaje quién será? A ver, busca, piensa, piensa. ¿Quién será? Él es José Luis Bustamante Rivero, ¿ya? José Luis Bustamante Rivero. ¿El que sigue quién es? ¿Quién es? ¿Ah? Víctor Raúl Aye de la Torre. Víctor Raúl Aye de la Torre. Y bueno, al final está un mapita, hay un mapa que nos muestra pues lo relacionado a la ley que aprobó José Luis Bustamante y Rivero, la ley de las 200 millas. ¿Ya, jóvenes? Todo eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Hoy nos toca analizar la primavera democrática. Así que están cordialmente invitados, mis amigos. Entramos entonces. ¿Y por qué ese nombre de primavera democrática? O sea, ¿por qué esa denominación de primavera democrática? Es que la etapa anterior había sido una etapa de militares o militarismo, pues. La etapa anterior fue el tercer militarismo con Sánchez Cerro y Benavides. Perú había afrontado 9 años, ¿no? Porque el tercer militarismo comenzó el 30 y acabó el 39. Fueron 9 años de gobiernos militares. Entonces, Benavides, el año 39, permite que haya elecciones. Se dice que se vivió con paz y elecciones sin golpe de Estado. Los gobernantes fueron elegidos democráticamente. Uno de ellos, por ejemplo, es Bustamante y Rivero. También tenemos el caso de el primer gobierno de Manuel Prado. ¿Ya? ¿Con quién comienza la primavera democrática? Con Manuel Prado. Mi pregunta es, ¿Manuel Prado, que estaba a cargo del gobierno de la buena vecindad, va a legalizar la acción sindical? Manuel Prado era descendiente de los famosos Prado, pues, ¿cómo que no? El más famoso de los Prado, ¿quién era? Mariano Ignacio Prado. Guerra con España y guerra del Pacífico. Pero pues no sé qué se fue. Sí, pues, pero es un Prado, ¿no? Los Prados más famosos, ¿quién fueron? Leoncio Prado, pues, profe. Leoncio Prado, ahí está Leoncio Prado, ¿no? Al que le decían Pradito, profe, los chilenos lo capturaron. Ok. También, profesor, que yo sepa, un tal Javier Prado. Por algo existe la avenida Javier Prado, profe. Claro. Javier Prado era un intelectual, profesor en San Marcos. ¿Ya? Claro que sí.
Prado va a legalizar la acción sindical porque lo que ocurre es que no debemos olvidar que muchos grupos sindicales de la época del movimiento obrero ahora habían abrazado el socialismo. Eran grupos socialistas, otros eran grupos comunistas y obviamente también había apristas. Se va a organizar la Confederación Trabajadora del Perú también, ¿ve? De alguna forma va a mantener cierta tolerancia hacia el APRA y el PPC, o perdón, el Partido Comunista, ¿no? El PC es Partido Comunista. ¿Por qué? Porque Prado sabía que enfrentarse al APRA o enfrentarse a los socialistas iba a ser complicado. Entonces mejor Prado mantuvo una, se dice, política de buena vecindad con Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, no debemos perder de vista, por favor, a ver, que en este gobierno van a crecer las exportaciones de algodón y caucho y cobre. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el mundo? En el mundo estaba ocurriendo lo siguiente. Nosotros, como país en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, teníamos recursos, pero que el mundo demandaba porque si están en guerra necesitan materias primas y necesitan alimentos. O sea, ¿eso va a significar para Perú crecimiento de exportaciones o no? Claro, Perú va a aumentar, ¿sí o no? Ahora, se va a crear la Corporación de Desarrollo de Amazonas del Santa, se crea la Corporación de Aviación Comercial Corpac, ahí está, ve, Corpac, ¿sí o no? Muy bien. Por otro lado, la Biblioteca Nacional va a incendiarse el año 43, un incendio terrible. Ya, ¿te acuerdas tú cuando Ricardo Palma, después de la Guerra del Pacífico, había hecho, claro, claro, Ricardo Palma había hecho una labor muy admirable, ¿no? Hasta le llamaron bibliotecario mendigo porque empezó a pedir ayuda a otras instituciones extranjeras, nacionales, a familias que tengan la posición económica como para donar parte de su biblioteca. Eh, ya Ricardo Palma había hecho un gran trabajo como bibliotecario mendigo, pero era el año 43 y se le va a encargar a Jorge Basadre, ese personaje que está en tu billete de 100 soles, ¿eh? Jorge Basadre, el gran historiador de la República, va a recibir una tarea enorme. Tiene que reconstruir la biblioteca después de ese incendio. Ahí lo tienes a Jorge Basadre. Hoy día son otros tiempos, mi querido estudiante, son otros tiempos. Ya no frecuentan como antes la biblioteca, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ustedes son el mundo del internet, el mundo del PDF. Pero les gusta leer, sí les gusta leer. Yo conozco chicos que les gusta leer, por supuesto. Eso no está en duda, les gusta leer. Pero antes no teníamos opción, amigo. Como antes no había internet, teníamos que ir a la biblioteca, pues, a buscar nuestras tareas. Aún en estos tiempos, con toda la tecnología del mundo, a veces hay informaciones que no están en internet. Hay informaciones que solo están en los libros. Y hay libros que solamente están en la Biblioteca Nacional. No lo tienen ni siquiera las universidades nacionales o particulares. En serio. No es que todo libro que ingresa al Perú debería
dejar unos ejemplares de copia a la Biblioteca Nacional. Es un requisito de ley. Todo libro que ingresa al Perú debería dejar unos ejemplares a la biblioteca. Entonces, cuando a veces uno necesita una información muy importante para un trabajo que tú estás haciendo, de verdad puede ser que hay cosas que no encuentras en internet, pero hay libros. Te vas a la Biblioteca Nacional y encuentras la información. En serio. Claro, ¿no? Es verdad, son otros tiempos. Eso no lo voy a negar, ¿no? Ahora, en 1940 se va a realizar un censo, ¿ya? Un censo. Y la pregunta es la siguiente. Muy bien. Ujú. Una pregunta. A ver, ¿qué cosa reveló este censo? El censo reveló que había muchas personas que estaban migrando a la ciudad. Estaba viendo ya migración del campo a la ciudad. ¿Qué estaba pasando? Muchas personas querían salir de su vida de la agricultura, la ganadería, ya sea en el norte, en la sierra o la selva, y migraban hacia la capital. O mejor dicho, estaban dejando las zonas del campo, muchas veces argumentando que querían, ¿por qué no?, una mejor educación para sus hijos, querían un mejor trabajo, una mejor vivienda. Todo eso, amigos, es algo que va a empezar a ocurrir en esta época. Entonces, 6.207.927 habitantes ya era la cifra. Pero mira, hoy día estamos 2020, ya 21 ya, ¿no? Pero 21 recién comenzado. Quiere decir que han pasado más o menos 80 años, ¿no? O 81, ¿sí o no? Ya 80 o 81 años. Perú ya supera los 32 millones, ¿no? Algunos dicen que ya estamos en 33, pero habría que ver el último censo, ¿no? O en todo caso unos datos un poquito más actualizados. Bueno, aunque la mayoría dice que ya estamos en 33 millones, hasta donde yo recuerdo estábamos en 32, pero en todo caso esas cifras se pueden actualizar. El punto es que la población ha ido creciendo, ¿no? Y solamente Lima, ¿cuántos habitantes tiene? Es impresionante lo de Lima, ¿no? Sin embargo, el año 41, Perú va a afrontar una guerra contra Ecuador. El año 41, al mando de Eloy Ureta, ¿sí o no? Las tropas peruanas, efectivamente, las tropas ecuatorianas habían invadido territorio peruano y querían tomar territorios. Entonces las fuerzas peruanas, al mando de Eloy Ureta, formaron el Agrupamiento Norte y se va a producir la batalla de Sarumía. Con la batalla de Sarumía del 23 al 31 de julio, Perú va a obtener una victoria. Las tropas peruanas se van a imponer sobre las tropas ecuatorianas. Claro, lo que ocurre es que Perú siempre tuvo el derecho a esos territorios, ¿no? Pero un detalle importante es que aquí va a acontecer el sacrificio de Quiñones, José Abelardo Quiñones, según cuentan, en plena batalla, su avión fue impactado, ¿no? El avión de Quiñones. Él podía usar su paracaídas y saltar y salvar su vida, pero no. Quiñones dirigió su nave a una base ecuatoriana y se lanzó contra ellos. Para la Fuerza Aérea del Perú, ojo, para la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones es su máximo héroe. Para la Fuerza Aérea del Perú, por supuesto. Ahora, un detalle interesante, esa fotografía que te muestra,
La primera, los paracaidistas, ¿sí o no? Un detalle es que el Perú fue el primer país en América en usar paracaidistas. Aquí también va a destacar Alipio Ponce, Alipio Ponce Vázquez. Él es un policía que participó en la guerra, él peleó, aunque lamentablemente falleció. A él lo conocen como el Titán de Carcabón por por su lucha, por su hazaña. También se le recuerda, ¿sí o no? Claro, claro, claro. Es el punto, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la firma del protocolo de Río de Janeiro. Como tú puedes ver en la fotografía, se reunieron representantes de Perú, Ecuador, claro, Alfredo Sol y Muro por el Perú, Julio Tobar Donoso por Ecuador y los países garantes presentes, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Por eso se ve una multitud, ¿no? ¿Por qué tanta gente? Ah, es que el documento se va a firmar en presencia de representantes de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, que a partir de ese momento fueron llamados países garantes. El documento histórico, el Protocolo de Río de Janeiro, también es conocido como el Protocolo de Paz, Amistad y Límites, ¿sí o no? Ecuador reconoce la peruanidad de Tumbe Genimainas, lo reconoce, pero también consigue que Perú acepte que tenga libre navegación en el río Amazonas, ¿de acuerdo? Pero hubo un detalle. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos acerca del Tratado de Salomón Lozano, firmado en la época de Leguía? ¿Te acuerdas que al último Perú dijo que Colombia le estaba dando el triángulo de Sucumbios? O sea, Perú le entregaba el trapecio amazónico y Perú dijo, no, no, pero Colombia no nos está dando el triángulo de Sucumbios. ¿Te acuerdas? Es el detalle, ¿no? Claro. Entonces, el documento se va a firmar en unas circunstancias que ahora sí vale la pena comentar. Mira, en primer término, el año 41, cuando peleó Perú con Ecuador, justo el 41, pero en diciembre, Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos, ¿no? Japón ataca Pearl Harbor, la base naval en Hawái, y Estados Unidos entra a la guerra con el presidente Roosevelt, presidente Franklin Roosevelt. Entonces, cuando Perú, el a Japón ataca a Estados Unidos, o sea, en esta situación mundial, ¿cómo los países americanos se van a estar peleando entre ellos, ¿no? O sea que era paralelo, ¿no? O sea, mientras el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial, Perú estaba peleando con Ecuador. Así que Estados Unidos, con su presidente Roosevelt y representantes de Brasil, Argentina y Chile, le animaron al Perú y Ecuador a llegar a un acuerdo, una solución pacífica, que se acabe esto ya. Podemos decir que la guerra sí la había ganado Perú, por supuesto, Perú ganó la guerra, pero Perú, en aras de la paz, aceptó algunas de las peticiones de Ecuador en presencia de los garantes, ¿no? Los garantes dijeron, bueno, Perú, en aras de la paz, Perú le va a permitir navegación por el río Amazonas. Perú dijo, bueno, si ese triángulo de Sucumbios dice que es tuyo, Ecuador decía, pero es que Colombia te dio algo que era mío. Uy, Perú también tuvo que ceder prácticamente. ¿Qué te parece? Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, es cierto, se dice que Perú declara la guerra a Alemania, pero quiero aclarar que Perú no envió tropas a la guerra, pero sí deportó ciudadanos japoneses. Profe, explíqueme este asunto. A ver, eh, para febrero del 45, todo el mundo sabe que ya prácticamente Alemania
Alemania ya estaba cercada por las tropas, por la parte oriental venían los rusos, la Unión Soviética, y la parte occidental venía Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas que Estados Unidos llevó a cabo su día D, el día D, desembarco en Normandía, la operación Overlord? ¿Te acuerdas? El plan era que por la parte oriental vendría la URSS, la Unión Soviética, es la batalla de Stalingrado, y por la parte occidental vendrían ¿quién? Vendría Estados Unidos. Entonces Alemania iba a ser cercada por los lados. Alemania estaba perdido, ya. Honestamente, Alemania estaba perdido. Entonces cuando ya la guerra iba a concluir, ya se hablaba incluso de formar la ONU. Y se decía, ¿no?, que los que querían ser parte de la ONU debían haber tenido un tipo de participación, pues, ¿no? Tampoco es que nada, ¿no? Entonces sí es cierto que Perú declaró la guerra, pero aclarando que ya la guerra prácticamente estaba terminando y honestamente Perú no envió tropas. Pero lo que sí pidió Estados Unidos, aclaración, es la deportación de los ciudadanos japoneses. Decía, ¿no?, que una forma de colaborar es que los ciudadanos japoneses acá en Lima sean deportados. ¿Sí o no? Sean deportados. Y lo lamentable es que acá en Perú, a los japoneses, vamos, a toditos, a embarcarlos ahí. Pero resulta que algunos ya tenían años viviendo acá, tenían esposa e hijos. Y algunos ya eran ciudadanos peruanos, tenían muchos años. De repente llegaron con sus abuelos, ¿no? O de repente nacieron acá, pero estos son peruanos. El problema es que a veces no se toma en cuenta todo eso. Y Perú se deportó ciudadanos japoneses, ¿sabes? Incluso se comenta que en esa época, no sé, tú conoces allá en Lima, hay la calle Capón, barrio chino, ¿conoces por la avenida Bancay? Calle Capón, barrio chino, ¿conoces o no? Ya. Se dice que incluso la gente de esa zona empezó a saquear los negocios japoneses y chinos. Y los chinos decían, aguanta, pero yo soy chino, no soy japonés. Nada, empezaron a saquear todo. Pero lo que sí reclamaban algunos japoneses es que decían, ya, está bien, yo soy japonés, pero me he casado con una peruana y mis hijos son peruanos. ¿Qué pasa? Nada, señor, se va. Y eso es algo que no, pues, no se puede compartir, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos notar nosotros? Un detalle interesante que quería comentarte. Brasil, mira, Brasil sí también declaró la guerra y sí mandó tropas. En serio. Brasil sí tuvo participación directa, pero no deportó japoneses. Ese es un dato curioso. Brasil participó, mandó tropas, pero no deportó japoneses. ¿Por qué? Según los brasileños, ¿por qué lo va a deportar a los japoneses que viven en su país? Muchos de ellos ya tienen familias, son padres de familia, tienen hijos brasileños. No, dijo. Otra cosa es el japonés que vive en Japón y que de repente está peleando contra Estados Unidos o contra los aliados, ¿no? Bueno, es la opinión de Brasil. Y ya pasamos al gobierno de Bustamante y Rivero. Gobierno de Bustamante y Rivero. Se dice que ganó las elecciones liderando el Fredena. Te voy a contar. Fredena, Frente Democrático Nacional. Frente Democrático Nacional. El temor era que retorne el militarismo. ¿Por qué, profesor? Lo que ocurre es que el señor Eloy Ureta, quien había dirigido las tropas peruanas en la guerra contra Ecuador, Eloy Ureta, ahora se presentó como candidato a la presidencia. Eloy Ureta quería ser presidente. ¿De acuerdo? Entonces, cuenta la historia
que la candidatura de Eloy Ureta tenía aceptación, había gente que quería votar por él, porque Eloy Ureta había sido pues un general que incluso lo habían elevado a mariscal, claro. Eloy Ureta fue elevado a mariscal. Y ahora, por su prestigio, muchos dijeron podría ser un buen candidato a la presidencia. ¿Cuál era el temor? Decían, va a volver el militarismo. Si Eloy Ureta gana, otra vez los militares en el poder. No, pero Eloy Ureta va a dejar su cargo militar para ser candidato. Sí, pero igual es un militar de carrera, ¿no? Así que muchas agrupaciones políticas se juntaron, muchas, y formaron Fredena, por eso se llama Frente Democrático Nacional. Ahora, ¿tú te acuerdas que el APRA no podía postular por sí solo? Ni los partidos socialistas, comunistas. ¿Por qué? Porque estaban vetados por ley. La ley no les permitía. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el año 33 Sánchez Cerro aprobó una constitución que decía que los partidos internacionales están prohibidos. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, el APRA decide ser parte del Fredena, los socialistas también. Entonces, aunque el APRA no podía presentar un candidato propio, ni postular como APRA, sí pudo ser parte del Fredena. Entonces, ¿qué era el Fredena o el Frente Democrático Nacional? Era un conglomerado o un conjunto de partidos, entre ellos el APRA. Y así que Bustamante y Rivero ganan las elecciones con el Fredena. Una de las cosas que el APRA va a obtener es la mayoría parlamentaria, pero ya va a haber ciertos problemas cuando el APRA, cuyo líder era Víctor Raúl, teniendo presencia en el Congreso o mayoría parlamentaria, presionaba al gobierno para la toma de algunas decisiones, incluso hasta presionaba, digamos, para que nombren algunos ministros, ¿no? Algunos ministros apristas. Bustamante y Rivero le contestó al APRA, yo no gobierno para un partido, yo gobierno para todos los peruanos. La respuesta de Bustamante al APRA, como es lógico, enojó al partido aprista. ¿Cómo dijo? Y a los apristas hasta empezaron a decir, tú has llegado a la presidencia por nosotros. El APRA es un partido grande, es el APRA quien ha logrado esto. Y Bustamante le dijo un momentito, ustedes son parte del Fredena, ustedes no han participado solos, porque si hubiera tratado de eso, ustedes no hubieran podido participar. No, que todo el mundo sabe que tú has llegado al poder por nosotros, por los votos. Entonces ya el APRA y Bustamante van a tener sus discrepancias. Y entonces va a haber inestabilidad política, va a haber crisis económica. ¿Por qué crisis, profe? Si no dices que el Perú, que en la Segunda Guerra Mundial Perú había exportado más. Sí, pues, pero no te olvides, ya, no pierdas de vista, que pasada la guerra, ahora lo contrario, ya no compraban, pues. ¿Y cómo quedaron los países después de la guerra? ¿No quedaron mal económicamente? Entonces las exportaciones de lo que habían en plena guerra, por la necesidad, habían vendido, ahora estaban tratando de recuperarse económicamente. Y así que Perú va a sentir también crisis. Va a haber oposición del APRA, oposición de la oligarquía. Ya Bustamante la va a tener un poco difícil. Bustamante mandó crear la empresa petrolera fiscal, lo que en el futuro se convertiría en Petroperú también, ¿no? Sube los precios, se trató de aplicar algunos subsidios, se trató de controlar el tipo de cambio, se crea la Corporación Nacional de Vivienda, se crea la Unidad Vecinal número 13, ahí está la foto,
Los que conocen San Marcos saben que cerca de San Marcos o al frente de San Marcos está la unidad vecinal número 3, ¿no? Pero también se va a aprobar una ley conocida como ley del llanaconaje, ¿ya? La ley del llanaconaje, que va a prohibir el trabajo gratuito y va a imponer un salario a los campesinos. He ahí un detalle muy importante. Con la ley de llanaconaje se prohíbe totalmente el trabajo gratuito. Entonces, durante muchos, ni siquiera años, siglos, el campesino había estado en condición de servidumbre. Ahora Bustamante dice, páguenle. ¿Cómo? Páguenle. Ya no hay trabajo gratuito, señor, no hay servidumbre. Esto no fue del agrado de quienes. Quienes se incomodaron. Profe, los oligarcas, los varones del azúcar, esos terratenientes. Ah, los grandes gamonales, los hacendados, profe, estaban molestos porque durante mucho tiempo habían tenido a los llamados yanaconas o trabajadores agrícolas. Un trabajador agrícola, como es lógico, con el tiempo formaba su familia. Entonces, él, su esposa y sus hijos trabajaban para ese señor. Y así muchas familias. Sí, había gamonales en la sierra que, no sé, se creían señores feudales. Se sentían amos. Y todavía decían, ¿eh? Yo les doy casa, comida y trabajo. ¿Qué más quieren? Tienen casa, comida y trabajo. ¿Qué más quieren? Pero de esa condición nunca van a salir si nunca tienen un salario. Si nunca ahorran, nunca van a poder tener nada. ¿Ves? Por eso que Bustamante dijo, ley del llanaconaje, se les tiene que pagar un salario. Lo que nunca imaginó Bustamante Rivero, atención, es que eso iba a hacer que la oligarquía, los terratenientes, varones del azúcar, o también podemos llamarle los agroexportadores, ¿no? Ya estaban molestos con él. El 1 de agosto de 1947 se aprueba un decreto supremo famoso que hablaba de la ley de las 200 millas del mar peruano. Históricamente, jóvenes, el mar del Perú, históricamente, había sido codiciado por las grandes potencias. No solo Estados Unidos, Alemania, Japón, China, la URSS y otros. Grandes sabían que el mar peruano tenía una riqueza única, inconfundible. Así que venían con sus barcos gigantescos a pescar. Pero esos barcos factoría, son barcos que a su vez son fábricas. Van pescando y lo van procesando y sale ya en conserva ya. No es broma. Lo pescan y al toque lo van transformando ya en conserva. Pero es en serio. Es una industria, pues. Una industria pesquera. Y así venían los barcos gigantescos, ¿no? Y pescaban todo. Y el gobierno peruano, ¿qué decía? Oiga, señores, muy chévere, ¿eh? Quien se atrevió a dar una ley sobre el derecho peruano a las 200 millas fue Bustamante Rivero. Miren el dibujo, por favor. Miren el dibujo. ¿Ves esto? Todo esto vendría a ser 200 millas del mar peruano. Pero ¿cuál fue la actitud de las potencias? ¿Estaban de acuerdo? La potencia dijeron ya sí, no. La potencia decía que a lo mucho aceptaban 12 millas. A lo mucho aceptaban 12 millas, no 200. ¿Ves tú acá el mapa? Mira el mapa. ¿Ves el costadito esta línea? ¿Ves o no ves? Ya, es que las potencias dijeron, el derecho internacional debe ser 12 millas, no 200. ¿Ya? Ahora, el Perú defendió su derecho y con el paso de los años,
¿ya? Otros países se van a unir a esto. Ecuador, ¿ya? Chile también. Se unen a esto en las 200 millas. Ya como que hicieron fuerza, ¿no? Claro, que Ecuador y Chile se unen a Perú en defender las 200 millas. Uy, no, si no las potencias hubieran hecho lo que querían, ¿no? Porque las potencias, ¿qué decían? No, pero si el mar es de todos. El mar es libre, el mar es de todos. Es que les convenía, ¿no? Pero a ver, métete tú a sumar de ellos, ¿te das cuenta? Así que Bustamante y Rivero tuvo una gran tarea al pedir, ojo, al pedir que estas potencias tengan que pagar sus impuestos y sacar su permiso de explotación. Eso era lo correcto. Por otro lado, se va a firmar el contrato de Sechura con la IPC. ¿Te acuerdas que la IPC? International Petroleum Company, una compañía petrolera extranjera, ¿no? La International Petroleum Company, ¿ya? Perú va a firmar con esta empresa. También había un periodista llamado Francisco Graña Garland, y un periodista crítico, un periodista que analizaba la situación del momento, las pugnas políticas entre Bustamante, Rivero y el Abra. Muchos consideraban que esas pugnas entre el APRA y Bustamante iban a terminar mal. Hasta algunos presumían que la intención del APRA era sacarlo a Bustamante para tomar el poder. Queremos aclarar que justo en esas circunstancias el señor Graña Garland es asesinado, lo que generó muchas sospechas, ¿no? Se empezó a decir muchas cosas, pero de hecho, ¿no? Este señor periodista muy crítico va a ser asesinado, ¿no? Él era el director del diario La Prensa, ¿ya? El 3 de octubre del año 48 va a haber una sublevación de marineros del Callao. En el Callao, los diferentes marineros van a hacer esto. El APRA va a ser declarado fuera de ley. Repito. El APRA es declarado fuera de ley. ¿Por qué? Porque cuando se atrapó a estos marineros y cuando se les interrogó, se descubrió que el APRA había tenido una participación en esta conspiración. Bustamante Rivero, furioso, muy molesto, declaró al APRA fuera de ley. Así que ahora todo el mundo decía, ahora pues, ahora sí ya se peleó de forma oficial Bustamante con el APRA, se han peleado. Es así que se va a producir la sublevación de Manuel Odría. Pero antes, tenemos ahí, ¿ves ahí el que está al medio? El que está al medio, él es Manuel Odría. Él da golpe de Estado. Se dice que esto fue aprovechado por la oligarquía agroexportadora. La oligarquía agroexportadora buscó sacar provecho de esta situación, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el APRA quiso sacarlo a Bustamante, pero antes que eso pase, los militares dieron golpe de Estado. Entonces, Odría toma el poder, pero Odría tenía el respaldo de qué sector? De la oligarquía agroexportadora. ¿Y por qué la oligarquía lo apoyaba? ¿Por qué estaba la oligarquía detrás de esto? Porque no le gustaba nadita lo que había aprobado Bustamante y Rivero, eso de la ley de anaconaje, acuérdate. Eso es algo que a la oligarquía le gustó mucho. Ahora, ¿qué fue de Bustamante y Rivero? ¿Sabías tú que en su vejez, porque claro, en este momento cuando a Bustamante y Rivero lo sacan del poder, lo deportaron a Buenos Aires, ¿no? ¿Ya? Fue deportado a Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Bustamante? Bustamante con el tiempo regresa al Perú, pero como era un abogado muy prestigioso, de verdad, un abogado
excelente. La Corte Internacional de Justicia de La Haya lo invitó para ser miembro. Sí, amigos, José Luis Bustamante Rivero fue parte del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, del cual llegó a ser su presidente. ¿No me creen? Ustedes pueden revisar la biografía y pueden investigar. Un abogado de su talla fue reconocido en el mundo. En el Perú había dos peruanos muy importantes que han ocupado altos cargos. Uno de ellos era, ¿quién era? Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar fue 2 veces secretario de las Naciones Unidas, 2 veces. Pero el único peruano que ha ocupado el cargo de presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es Bustamante Rivero. Pero bueno, amigos, se dio el golpe de Estado, lo sacaron a Bustamante. Ahora, ¿qué cosa podemos mencionar respecto a esto? Mira, podemos aprovechar, hacer un pequeño repasito, pero no del tema, sino de otros puntos. Por ejemplo, mira, en la historia del Perú ha habido 3 militarismos, ¿sí o no? A ver, vamos a recordar juntos, ¿ya? A ver, el primer militarismo después de la Guerra de Independencia. El primer militarismo comienza con José de la Mar y abarca hasta José Balta. ¿De qué año a qué año? Ya, pero yo no memorizo años. Ok, pero yo te voy a ayudar, pues. El primer militarismo empieza después de la Guerra de Independencia. Comienza con José de la Mar en 1827 y concluye en 1872. Gobierno de José Balta. ¿Ya? ¿Qué sigue? Primer civilismo. El primer civilismo es Manuel Pardo, ¿ya? Manuel Pardo, que gobernó de 1872 a 1876. Pero ese periodo se ve interrumpido por la Guerra del Pacífico, ¿o no? La Guerra del Pacífico fue de 1879 a 1883. Es como que estoy que tengo una línea del tiempo, ¿eh? Agárrate bien. Después de la Guerra del Pacífico comenzó el segundo militarismo, la reconstrucción nacional. Y el segundo militarismo abarcó de 1883 a 1895. ¿Por qué? Porque en 1895 toma el poder Piérola por segunda vez, pero Piérola no era militar, era civil. Por eso, el segundo militarismo abarca desde 1883 ya, Tratado de Ancón, cuando ya tenés por Iglesias, pues, ¿o no? Iglesias, hasta el segundo gobierno de Cáceres. Tú sabes que Piérola lo sacó a Cáceres, ¿sí o no? Ya. Ahora, Piérola, de 1895 a 1899, fue su segundo gobierno. Y ese viene a ser un periodo de transición hacia la llamada República Aristocrática, ¿o no? Correcto. ¿Y qué en cuanto hay segundo civilismo, profesor? Es que más que llamarle segundo civilismo, se le conoce como República Aristocrática. La República Aristocrática. Y de la República Aristocrática, que es de 1899 a 1919, ¿no? Claro, la República Aristocrática es de 1899 a 1919. Y de 1919 a 1930 comienza el oncenio. Y el año 30, Sánchez Cerro le dio golpe de Estado a Leguía. Y eso se conoce como el tercer militarismo. El tercer militarismo comienza con Sánchez Cerro, abarca Benavides, en total duró 9 años, y luego viene ¿qué cosa?
viene el denominado primavera democrática, pero que hemos visto hoy día, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces vamos a resolver. Ahora sí ya resolvemos ya. No hagas preguntas. Uy, uy. Vamos a la 1. Comienza con la pregunta 1. Vamos, resuelve. Ya. ¿Por qué las elecciones del año 39 no participaron el APRA ni el Partido Comunista? A, porque no tenían candidatos para que lo representen. ¿Qué? B, porque estaban en contra del proceso electoral. C, porque eran partidos internacionales y estaban vetados por ley. D, porque decidieron no participar al no tener alternativa de ganar. ¿Qué cosa? ¿Tu respuesta? Ya mandaste, ¿no? Ya mandaste tu respuesta. Correcto, la C. Eran partidos internacionales y estaban vetados por ley. 2. La etapa denominada Primavera Democrática comenzó con el gobierno de ¿qué presidente? Número 2. A. Manuel Prado. B. Fernando Belaúnde. C. José Pardo. D. Manuel Candamo. Vamos, vamos. Sí, no hay discusión. No hay discusión. La respuesta es Manuel Prado. Pregunta 3. Es un acontecimiento internacional relacionado al primer gobierno de Manuel Prado. A. La guerra de Corea. B. La Segunda Guerra Mundial. C. La guerra de Vietnam. D. La crisis económica del 29. ¿Sí o no? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? La 3, la Segunda Guerra Mundial. 4. De los siguientes relación de acontecimientos históricos, señale lo que corresponde al primer gobierno de Manuel Prado. A ver, 1. Ley de emergencia. 2. Conflicto con Colombia. 3. Guerra con Ecuador. 4. Legalizó la acción sindical. Solo lo que pertenezca a Prado. A ver, la 4. A ver, ¿qué pertenece a Prado? Ley de emergencia no, porque eso es Sánchez Cerro. Conflicto con Colombia tampoco, eso es Sánchez Cerro. Guerra con Ecuador sí. Y legalizó la acción sindical también. 3 y 4. La respuesta, la A. 5. La Segunda Guerra Mundial en el plano económico representó para el Perú A. La agudización de la crisis económica. B. El crecimiento de nuestras exportaciones. C. La pérdida de gran cantidad de vidas humanas. D. La paralización de nuestra industria pesada. ¿Qué contestas tú? Habla, habla. Claro, la B. El crecimiento de nuestras exportaciones. Muy bien. 6. Dirigió las tropas peruanas durante la guerra con Ecuador el año 41. ¿Quién dirigió las tropas peruanas en la guerra con Ecuador el año 41? ¿Quién fue? Óscar Benavides, Fernando Belaúnde, Eloy Ureta, Manuel Candamo. ¿Sí o no? Claro.
Entonces la 5 hemos contestado la B y la 6 hemos contestado Eloy Ureta. Eloy Ureta. ¿Sí o no? La C. 7. A ver, te espero en la 7. Vamos a la 7. ¿Cuál es la 7? Veamos. Sobre la guerra con Ecuador del año 41, señal y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, veamos. Ecuador reclama Tumbes de Mayna, sí. Ecuador atacó el puerto de Aguas Verdes, sí. La zona que atacó se conocía como Aguas Verdes, sí. Se produce la inmolación de Quiñones, también. Perú triunfa en la batalla de Huepi. No, Huepi no pertenece a la guerra con Ecuador. Huepi es con Colombia. No tiene nada que ver. Falso. Por lo tanto, la B. La B. 8. Victoria peruana durante la guerra del 41. A ver. ¿Cuál fue victoria peruana en la guerra del 41? La Pedrera, Huepi, Socabaya, Sarumía. Sarumía, la D. La respuesta D, correcto. Vamos a la 9, te espero. Vamos a la 9, la 9. Te espero. Resuelve la 9. Muy bien. 1. ¿Se crea la empresa petrolera fiscal? Sí. Con Bustamante, sí. ¿El APRE declarado fuera de ley? También. ¿Se crea el CAIN? No, porque el CAIN es Centro de Altos Estudios Militares en la época de Odría. No. ¿Se establece el libre perdón de oro? Eso es con Piérola. Falso. 1 y 2. La A. La A. 10. Uno de los principales aspectos del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. A. Construcción de grandes unidades escolares. B. Ley de reconocimiento de comunidades indígenas. C. La ley de las 200 millas. D. Apogeo del tercer militarismo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? En la número 10. Claro, la ley de las 200 millas, ¿sí o no? La ley de las 200 millas del mar peruano. Muy bien, muchachos. Vamos a darle las gracias por su buena participación. Ahora vamos a trabajar lo relacionado a las preguntas. Sin duda, muchos de ustedes tienen sus preguntas. De pasada vamos viendo también cómo ustedes han ido participando, dando las gracias siempre a los chicos por su buena participación. Muy bien, jóvenes, muy bien. Ahora vamos a, mientras ustedes se animen a escribir sus preguntas, cosa que, mira, de todos los presentes, procuren hacer una preguntita. Profe, este tema lo conozco bien, ¿puedo preguntarle temas anteriores? Sí. Profe, hay algo que no entendí muy bien, ¿me puede repetir? También. ¿Ya? ¿Está bien o no?
Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Pueden ir escribiendo sus preguntas, por favor. Escriban sus preguntas. Saludamos a Abril Melina, a Jessica Nalí, a Daniel Eliseo, a Marco Renato, Marco Antonio Pariona, Valeria, Héctor Martínez, Marco Antonio, Luz Vanessa, Sebastián, la Luz Vanessa, Valeria, ok, ok. Ya pueden empezar a escribir sus preguntas mientras voy yo saludando a mis amigos, todos los que han participado. Hans Herlis, Juan Carlos Soto, Jessica Analí, Hilary Santiago, Johan Pérez, Luisa Fernanda, Jair Gianfranco, Marco Antonio, Hans Herlis, Héctor Martínez, Luisa Fernanda, Brenda Fabiola, Luz Vanessa, Marco Antonio. Y muy bien, gracias a todos, a Juan Carlos Soto, a todos los que han mandado sus respuestas. Acá estoy viendo sus respuestas, eso es lo que estoy viendo. Los felicito por participar, muchachos, muy bien. Ahí está. También saludamos al amigo Daniel Eliseo Sánchez. Correcto. Muy bien. Hora de plantear sus preguntas. Vamos, chicos. Comiencen. Preguntas. A ver. Pueden ser temas anteriores también, ¿ah? ¿Ya? También pueden preguntar temas anteriores. Lo de hoy o anteriores. Vamos. A ver quiénes son los 5 primeros que se animan a preguntar, por favor. Vamos, vamos, pregunten. Sus preguntas, jóvenes, sus preguntas. A ver, chicos, escriban preguntas del tema, por favor. Ya. A ver. O de temas anteriores también puede ser, ¿ah? Si hay algo que no está claro, lo puedo repetir para ti. Claro, Luis, Luz, acá está, ¿ve? Luz dice, ¿me puede recordar la batalla de Huepi? Ah, ya, Luz, esa fue una batalla, un combate, para ser exacto, entre Colombia y Ecuador. Eso fue en el momento que había tensión por esto del trapecio amazónico. En el gobierno de Sánchez Cerro, un grupo de loretanos se había metido a la zona del trapecio y había sacado a las autoridades colombianas, ¿no? Pero el gobierno colombiano también actuó. Entonces, Huepi es un combate, Perú y Colombia. No nos fue bien, sí, Colombia se impone, pero ya la guerra estaba casi por darse, ¿no? Incluso Sánchez Cerro había convocado ya las fuerzas estaban listas para partir, y en ese contexto es cuando lo asesinan a Sánchez Cerro, ¿ya? Entonces el combate de Huepi es conflicto con Colombia en la época de Sánchez Cerro. ¿Ya, Luz? Sebastián pregunta. Muy bien, ya estoy viendo sus preguntas, pero anímense, anímense a escribir más. Vamos, jóvenes, del tema de hoy o temas anteriores, con mucho gusto. La historia dice que Chile y Ecuador se unen al Perú en las 200 millas del mar peruano, porque históricamente, por ser países que también limitaban con el Pacífico, querían pues también esos beneficios, ¿no? Porque Perú se hizo respetar, ¿ah? Perú se hizo respetar, y los países poderosos dijeron, está bien,
Si queremos seguir explotando el mar peruano, hay que pagar los impuestos, hay que sacar permisos, listo. Empresas formales pagan sus derechos o impuestos y sacan su licencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ecuador quería tener con Chile el mismo beneficio, ¿no? Debía ser algo conjunto para que no tenga más fuerza, pues. Si eran tres países de la región, este iba a ser una posición más fuerte, ¿no le parece? Porque si Perú fuera el único, entonces un poco difícil sostenerse, pero si era una posición de tres países, ya eso quedaba un poquito con mayor peso. Muy bien, Sebastián. Bueno, Alipio Ponce, al igual que otros militares y policías, participaron en una zona conocida como Cárcamo en enfrentar a divisiones ecuatorianas, pues. Hubo momentos importantes en los que Alipio Ponce con sus compañeros atacaron posiciones ecuatorianas con éxito, pero lamentablemente en esas luchas también va a ser emboscado y va a morir, ¿no? Claro, pero la policía lo recuerda con mucho cariño y respeto a Alipio Ponce. ¿Ya? Gracias, Andrés. Ya, los inmigrantes japoneses ya llegan década del siglo XX, Sebastián. Claro, inicios del siglo XX, en plena república aristocrática, ¿no? En el oncenio, ahí van a llegar bastante inmigrantes japoneses. Bastante, bastante. Claro, es comenzando el siglo XX, ¿ya? Migración japonesa. Sobre todo república aristocrática y el oncenio. Ahí van a llegar. Valeria pregunta acerca de la rivalidad entre Odrí y Bustamante. Pero eso será después, Valeria. Lo que ocurre es que Odría era un militar, Bustamante era un civil, Bustamante era el presidente y Odría era un militar. Lo que pasa es que Odría da el golpe de Estado con apoyo de la oligarquía agroexportadora. Entonces Odría en el fondo va a representar los intereses de los grandes oligarcas. ¿Te das cuenta? Los grandes oligarcas. Y ellos estaban molestos con Bustamante, porque Bustamante había aprobado la ley de anaconaje, una ley que decía que ahora tenían que remunerarles. Ellos habían tenido muchos trabajadores campesinos en condición de servidumbre sin pagarles. Cuando Bustamante aprobó la ley de anaconaje, eso no fue del agrado de esos señores. ¿Te das cuenta? Por eso que Odría da golpe de Estado. El contrato de Sechur es un acuerdo entre el Perú y la International Petroleum Company de Estados Unidos. International Petroleum Company de Estados Unidos, ¿ya? Obviamente Perú le daba los derechos de explotación a esta empresa extranjera, pues. ¿No ves que Perú tiene en esa zona de Piura, Labré y Pariñas, tiene reservas petroleras? Entonces, ¿qué es lo que buscaba ese contrato de Sechura? Eran los derechos que querían tener las empresas norteamericanas para poder explotar esos recursos. ¿Te das cuenta? Querían tener ese derecho de explotación de las zonas petroleras. Claro, pues el petróleo es fundamental para los capitales de Estados Unidos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Perú le va a dar ciertas facilidades para que ellos puedan explotar esos recursos. ¿Ya? Valeria, un censo por lo general busca abarcar a toda la población.
pero ese es un deseo. Que lo logren es otra cosa. Si en el último censo, si no me equivoco, el último censo que hubo hace pocos años, una de las quejas que hubo fue que al último creo que ni se censó a todos, ¿no? Dice que al final creo que se acabaron las fichas, los padrones, no sé, y al final, o sea, lo ideal, lo óptimo sería censar a todos. Pero si hoy día, en pleno siglo XXI, a veces no llegan a algunos pueblos, como habrá sido en el año 40, ¿no? Los censos más que todo son en las zonas urbanas o la zona del campo conocido, ¿no? Pero que vayan a pueblitos, bien complicado. Tomaría más tiempo en todo caso, tomaría mucho más tiempo. Héctor Martínez pregunta acerca del Código Civil del año 36. Lo que ocurre, amigo, es que Perú tiene constitución, pero necesita un Código Civil que especifique derechos y deberes de todas las personas, ¿sí o no? En materia legal con respecto a los hijos, con respecto al matrimonio, con respecto al campo laboral. Entonces, eso es el derecho civil, ¿no? Eso básicamente. O sea, la Constitución no te especifica algunas cosas, como el Código Civil sí te especifica, te explica los derechos ciudadanos, ¿ya? En materia de tenencia de los hijos, la familia, ¿no? El matrimonio y todo ello. Gracias, Héctor. Más preguntas, más preguntas. Vamos, pregunten, pregunten. Sigan preguntando. De temas anteriores también pueden preguntar, no hay ningún problema. Ya, temas anteriores también pregunten. ¿Qué tema te has olvidado? Ah, por aquí alguien me preguntó por qué se llama Primavera Democrática. Es que Perú salía de una etapa de militarismo, pues. Entonces, como Perú salía de militarismo, Benavides permite que haya elecciones. Al haber elecciones, en ese sentido, Primavera Democrática. La Primavera Democrática tampoco duró mucho, ¿no? Porque va a ser interrumpida por Odría, pues. ¿O no? La Primavera Democrática fue Prado, Bustamante. Y luego entra Odría y lo interrumpe. Algunos dicen que volvió el tercer militarismo, otros dicen, no, profe, ya cuarto militarismo. No, es que ya a partir de esa época no se habla de ese asunto. ¿Ya? Quiero aclarar que, Andrés, quiero aclarar que sí hubo sublevación de marineros del Callao, ¿ya? Hubo una sublevación de marineros del Callao, pero no representaban a toda la Marina de Guerra. Ese es el detalle, o sea, no estamos diciendo que se subleva la Marina de Guerra, sino los marineros. Un sector de marineros. Lo que el gobierno de Bustamante descubrió, y por eso Bustamante se molestó, es que esta sublevación de marineros había contado con el auspicio o el apoyo del APRA. Por eso que Bustamante se molestó y declaró al APRA fuera de ley. Pero vuelvo a repetir, esa sublevación de marineros no fue sublevación de toda la marina, no. Es un grupo de marineros que al parecer tenía simpatía con algunos dirigentes apristas, ¿no? Pero ellos van a ser arrestados, por supuesto, y ser sometidos a la justicia como corresponde, pero los apristas van a ser ahora declarados fuera de ley por Bustamante, ¿no? Y ahí es cuando se enciende el conflicto, qué pena, entre Bustamante y el APRA, ¿no? De lo que habían sido aliados llegando con el Fredena, ¿sí o no? Llegaron con el Fredena. Muy bien. Otra pregunta, a ver, pregunten, pregunten. Pregunten. Muy bien, Andrés. Mira,
Hace un momento expresé que Odría era un militar, pero Odría va a representar a un grupo que quería, claro, un grupo que quería sacarlo del poder a Bustamante porque Bustamante estaba dando medidas como por ejemplo la ley de anaconaje a favor del campesino, que hablaba de remuneración. ¿Tú sabes lo que eso significaba para los grandes latifundistas terratenientes tener que pagar? Muchos tenían en sus haciendas no cientos, tenían miles. Entonces, en todas sus haciendas, tantos trabajaban hombres y mujeres, tenían que pagarles, se molestaron, ¿no? Claro, no les gustó nada. Por eso la oligarquía agroexportadora apoyó prácticamente, ¿no?, a Odría, pues. En realidad, algunos le llaman la revolución restauradora. La revolución restauradora. Claro. ¿Restauradora de qué? Muchos dicen que es restauradora de la oligarquía, ¿no? Claro, pero en la década del 60 más se va a dar, ¿no? Eh, amigo Héctor Martínez, ya para la década del 60 se van más algunos conflictos internos del APRA, ¿no? Que ya veremos seguramente. Es para la etapa del primer gobierno de Belaúnde, ahí que ya el APRA va a tener algunos conflictos internos que en su momento comentaremos, claro, ¿no? En su momento, ¿ya? Por supuesto. Vamos, vamos, pregunten, pregunten. Todavía podemos absolver dudas. Si hay temas anteriores, no hay problema. O yo les pregunto, o quieren que yo les pregunte. Les puedo preguntar, ¿ah? ¿Les pregunto o no les pregunto? ¿Qué dicen? ¿Aceptan el reto? ¿Les pregunto o no les pregunto? ¿Qué dicen? ¿Quieren o no quieren preguntas? No, profe. Ya, muy bien, yo les voy a preguntar, ¿ya? Agárrese bien, ¿ah? Concéntrese, concéntrese. Ya, a ver, algunas preguntas para todos mis alumnos. Primera pregunta. ¿En qué lugar se encontró muchas esculturas de guerreros danzantes? Ya tengo una pista. Pertenecientes al formativo inicial. Pertenecientes al formativo inicial. ¿En qué lugar se encontraron muchas esculturas de guerreros danzantes? Pertenece al formativo inicial. A ver, vamos. ¿Está muy difícil? No creo. Muy bien, Héctor. Muy bien. Sechín Casma. En Sechín Casma, formativo inicial. Para ser exacto, se conoce como Cerro Sechín, ¿no? Cerro Sechín. Claro. Llama la atención porque son guerreros que están con, ahí se incluso se ve sus armas, ¿no? Pero algunos dicen, profe, ese es Chavín. Diría pre-Chavín, porque Chavín no es militarista. Chavín es religioso, ¿sí o no? El punto es que cuando Chavín se expande por ser una cultura panperuana, Chavín va a absorber a Sechín después. Chavín lo absorbe. ¿Por qué? Porque Chavín es una cultura panperuana. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando se desarrolla el formativo final, hubo ejemplos excelentes de orfebrería o metalurgia. ¿En qué lugar? Durante el formativo final hubo excelentes muestras de orfebrería o metalurgia. ¿En qué lugar? Formativo final, ¿ah? Vamos, vamos. Algunos también le llaman formativo superior. Al formativo final también le llaman formativo superior.
A ver. ¿Qué dicen ustedes? No hay problema, si quieren seguir preguntando, pregunten, ¿ah? Pueden seguir preguntando, pero yo estoy aprovechando a preguntarte cosas también. Muy bien, amigo Héctor Martínez, le felicito. Correcto. Vicus. Vicus en Piura. Vicus. Vicus va a tener unas esculturas femeninas de oro, ¿no? Algunos le llaman estatuillas femeninas conocidas como las Venus de Frías, ¿ya? Estas estatuillas femeninas, al parecer, estaban vinculados al culto a la fertilidad, ¿ya? Fertilidad. Muy bien, sigamos analizando. Y ahora veamos un poquito relacionado a impuestos coloniales. A ver cómo va a ser impuestos coloniales. Como usted sabe, la Armada del Sur, escucha, la Armada del Sur era un conjunto de barcos que protegía las naves comerciales en el Perú. La Armada del Sur era enviada por el Tribunal de Consulado, ¿no? Claro. El Tribunal de Consulado mandaba a la Armada del Sur. Mi pregunta para todos ustedes es la siguiente. ¿Qué impuesto se pagaba por la Armada del Sur? ¿Qué impuesto se pagaba por la Armada del Sur? Ya contestó también Roxy Abril. Y el nombre correcto es avería. Avería. ¿Cuál es la idea de avería? Cuando algo se malogra, cuando algo está mal, ¿sí o no? El impuesto a avería era un impuesto para la Armada del Sur. ¿No ves que la Armada del Sur eran barcos que se enfrentaban a piratas y corsarios? ¿Estamos de acuerdo? Como se enfrentaban a piratas y corsarios, por eso, avería. Gracias, Roxy, muy amable. ¿Una pregunta más? Ya, una más, ¿ah? Pero es llegarse bien, ¿ah? Concéntrese, por favor, concéntrese. Don José de San Martín, cuando vino al Perú, él quería establecer una monarquía constitucional. Eso es evidente. Una monarquía constitucional. Mi pregunta para todos los presentes es la siguiente. San Martín envió a Europa a dos personas para buscar un príncipe para el Perú. ¿Ya? San Martín envía a dos personas para buscar un príncipe para el Perú. ¿Cómo se llamó esa misión? Repito, San Martín mandó dos personas a Europa para buscar un príncipe para el Perú. ¿Cómo se llamó esa misión? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamó esa misión? Vamos. Vamos, jóvenes, vamos. ¿Cómo se llamó esa misión? ¿Quién se acuerda? Dos personas, ¿ah? Viajaron para buscar un príncipe para el Perú. Y la respuesta correcta es la misión García del Río Paro y Cien. Muy bien, Valeria. Bien, Valeria. La misión García del Río Paro y Cien. Lo completamos. Misión García del Río Paro y Cien. García del Río era el ministro de Relaciones Exteriores de San Martín. Y Paro y Cien se dice que era un hombre noble, bien respetado, un médico. ¿Ya? ¡Listo! Ahora sí, les voy a agradecer que den su examen diario, por favor. Este es el momento de dar el examen diario. Vamos a agradecerle que lo puedan hacer mis estudiantes, ¿ya? Por favor, a dar su examen diario.